Ese excelente resumen que hizo Claudia, que además un poco ratifica o que fue muy prolífica la cantidad de iniciativas después de la experiencia culinaria caribeña, porque la mayoría se presentaron en la tarde. Y yo creo que nos toca ordenarlas indiscutiblemente, porque creo que hay que sistematizarlas. Claudia ha hecho un magnífico esfuerzo y creo que esa dimensión nacional, territorial y sectorial marca esencialmente como genéricamente lo que hay que hacer de aquí en adelante. En lo nacional, pues buscar una instancia que articule todos estos liderazgos que están aquí y que un poco reposen en la institucionalidad que no está funcionando seguramente porque no se le ha notado el suficiente músculo institucional para que funcionen. Pero yo insistiría allí en que alguien decía que quien tenga la experiencia en esa consultoría, creo que alguien como Fabio Velázquez nos podría hacer de nuevo ese laberinto de los 130 espacios institucionales para ver cuáles vale la pena reformar, cuáles vale la pena poner en marcha y realmente si no se necesita de pronto simplificarlos, apreciado Fabio, porque tanta proliferación, el rosario de espacios institucionales, sabemos que ha sido de pronto una de las causas por las cuales toda esa filosofía de democracia participativa de la Constitución del 91 seguramente no ha funcionado. Luego creo que en el espacio nacional lo importante, y eso lo reclamamos desde Cerrito, apuntaba que una política pública de diálogo social alrededor de un pacto de Estado, que es precisamente lo que estamos tratando de armar acá. Lo segundo es lo territorial, que evidentemente se trata no solo de alcaldes y gobernadores, el ejercicio con los gobernadores ya lo iniciamos la semana pasada, pero lo repetiremos aquí en el marco de la quinta o sexta cumbre ya para el año 2020, y es crucial además de pronto hacerlo rápido, por lo que ustedes han mencionado, porque aquí estamos hablando de planes de desarrollo departamental y municipal, estamos hablando de una agenda de los 100 primeros días. Yo le decía a los gobernadores que ellos tenían que incorporar precisamente estos espacios de diálogo social en lo que van a ser sus acciones de los primeros 100 días, y aquí la colaboración, por supuesto, de la Federación Nacional de Departamentos es crucial. Y lo otro pues tiene que ver con la articulación de las organizaciones sociales a nivel territorial, que yo creo que aquí es fundamental que la expresión de estas organizaciones a nivel nacional tiene que tener también una repercusión en quienes a nivel territorial, muchas de sus organizaciones están en el día a día dando estas batallas. Y lo último que yo creo que es completamente nuevo en esta cumbre, porque ni siquiera se mencionó en la cumbre extraordinaria de la semana pasada, es el tema de la ruta sectorial. Y la ruta sectorial particularmente, yo creo que ahí las intervenciones de César Jerez y de Pastor Alape fueron fundamentales en el sentido de cuáles son los temas que requieren la mayor urgencia en términos no solo de algo que fue recurrente aquí en esta mesa, que es la aceleración y la profundización de la implementación de los acuerdos de paz, por una parte, y por otra, de los temas que parece que se quedaron en el tiempo en una inercia que es inexplicable, y particularmente los temas relacionados con las tierras. Ya lo decía el profesor Antonio Anino, como una democracia sin tener en consideración esa variable pues simplemente deja de serlo o queda en el terreno de la formalidad. En el tema ambiental, que constituye una de las grandes batallas de los ambientalistas en el Comité del Paro, y la vida de los líderes sociales, que al fin y al cabo fue el vector que generó la realización de estas cumbres. Yo quiero un poco rescatar la memoria de por qué terminamos en Cerrito, y fue precisamente por la preocupación de la vida de los líderes sociales. Con la Defensoría y con el doctor Negreda además hemos instalado, fíjense ustedes, digamos que otros espacios, que es la Mesa por la Vida, algunos de ustedes han participado. Llevamos ¿cuántas, doctor Negret? Como 6 mesas por la vida ya puestas en marcha en el país, en donde la idea ha sido discutir las estrategias a nivel territorial, departamental y municipal de la protección de la vida de los líderes sociales, que corresponde además con lo que ustedes señalaban, que tiene que ser una prioridad de aquí en adelante. Yo creo que hacia adelante además ustedes han señalado una ruta de quienes tienen que ser los interlocutores privilegiados de estas cumbres. Aquí se ha señalado, y Claudia ya lo decía, la próxima será vinculando a los medios de comunicación, la siguiente será vinculando a los alcaldes. Hablábamos con Teresita de la importancia de hacer una cumbre de diálogo social con las víctimas y con los familiares de los desaparecidos. Yo creo que esa es otra de las tareas pendientes, querido padre de Ruth. Yo creo que eso hay que hacerlo con la Comisión de la Verdad y parece esencial. Como la sugerencia que hizo el consejero mayor Alcibiades
de tener específicamente una cumbre de diálogo social con los estudiantes para entender exactamente qué es lo que está sucediendo, no solo en la calle, sino en las universidades, en todo este fervor y en toda esta efervescencia social que quiere traducirse en reformas. Yo quisiera leerle, la mayoría de ustedes ya lo tiene, por eso no quiero leer la parte motiva, sino simplemente lo que es ya un paso más hacia adelante en el pacto, que sería el Pacto de Estado por el Diálogo Social, y que dice más o menos lo siguiente. Hay unas consideraciones en donde se tiene en cuenta lo que ha sido el recorrido de la ruta de Cerrito hasta Bogotá y hoy en Cartagena, cómo este es un proceso que articula fundamentalmente los liderazgos de tantas organizaciones que corresponden precisamente a toda esa multiplicidad variopinta de ciudadanías que están en este momento en las calles de Colombia, en las universidades y en tantos recintos que corresponden precisamente a ese fervor y a ese modo o a esa clave social que requieren las reformas hoy en día, y cómo esto nos va a permitir articular un pacto de Estado por el diálogo social que aquí se ha reclamado. Tiene que ser sostenible, tiene que ser permanente, tiene que echar raíces además en toda nuestra institucionalidad, no solo a nivel de la Procuraduría y de la Defensoría, como ya lo hemos hecho, donde ya tenemos delegadas territoriales y para el diálogo social, sino que esto de alguna manera fluya también a nivel del Poder Ejecutivo nacional, departamental y municipal. Aquí se dice, como resultado de todo este proceso, los participantes de las cumbres sobre diálogo social y las organizaciones e instituciones de las que hacemos parte, nos comprometemos, pactamos, 1, defender la vida, reconociéndonos en la diferencia y construyendo acuerdos que propicien la convivencia pacífica y la cohesión social. Allí simplemente rescato la propuesta de César Jerez de hacer unos pactos por la vida que curiosamente además coinciden con algunas de nuestras mesas por la vida, doctor Negret, que hemos hecho en algunas de las regiones, pero él añade 2 regiones de Colombia donde deberíamos estar en los próximos meses también suscribiendo esos pactos por la vida. Segundo, deslegitimar el uso de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos sociales y políticos del país. Aquí se requieren acciones al interior de los partidos, como lo sugirió alguien. El desarmar los espíritus o el corazón, como reclamaba Alison, yo creo que tiene que ver con políticas internas de los partidos, no solo de democratización de los mismos, sino de reaccionar fuertemente. Ustedes recuerdan alguna participación de un alcalde en el asesinato de unos líderes sociales, y no me quiero referir específicamente a quién porque eso es parte de la investigación disciplinaria, pero cómo la reacción de los partidos en un primer momento es proteger a su miembro en lugar de buscar esclarecer de una vez por todas qué responsabilidad puede tener un mandatario local en la falta de atención, por un lado, en la estigmatización o a lo mejor como cómplice en la misma aniquilación de los líderes sociales. Tercero, proteger la dignidad humana, la diversidad étnica y cultural en favor de los derechos ciudadanos y el desarrollo sostenible. Aquí la referencia al capítulo étnico de los acuerdos de paz, una de las grandes tareas pendientes de los acuerdos, creo que eso es fundamental. Cuarto, evitar el lenguaje ofensivo y de odio para facilitar la interacción entre diversos. Aquí el presidente de la CUD hizo un gran aporte al decir que hay que romper los fundamentalismos para poder avanzar en todo esto, y creo que todo eso va en esa dirección. Quinto, respetar la movilización y la protesta social pacífica para identificar argumentos en la construcción de consensos y soluciones a las demandas sociales. Sexto, legitimar el diálogo social como instrumento para la cohesión social, la construcción de acuerdos y la verificación de su cumplimiento. Aquí está incluso todo ese inventario acumulado de acuerdos que ha mencionado el exministro Iragorri y que por supuesto requieren de algún tipo de vigilancia, no solo del Ministerio Público, sino que al interior del Poder Ejecutivo debe haber una agencia a nivel de control interno que llevara la cuenta del incumplimiento de tantos acuerdos. Séptimo, incentivar los espacios de diálogo en el territorio con el fin de generar agendas locales de construcción de paz. Ya lo estamos diciendo. Esa mención recurrente en esta mesa de acelerar la implementación de los acuerdos creo que es fundamental, y de los temas específicos aquí mencionados. Octavo, promover la democracia participativa y el respeto del orden institucional vigente para la construcción de consensos. Esto tiene que ver con la inquietud de Fabio Velázquez y ver de qué manera
si definitivamente toda esa arquitectura constitucional y legal de la democracia participativa es lo que necesitamos cuando llevamos 28 años tratando de implementarla, o necesitamos dar algunos pasos en una dirección donde de manera pragmática podamos poner en marcha todo ese espíritu de la Constitución del 91. Noveno, articular mediante el diálogo social acciones que fortalezcan la democracia, garanticen los derechos ciudadanos, promuevan el cumplimiento de deberes y la transformación de conflictividades. Aquí aparece un tema con mucha fuerza que lo mencionó el profesor Antonio Anino, y es un poco la reforma de la justicia local. Nosotros en este momento estamos empecinados en una gran consulta ciudadana sobre la justicia que busca llegar a la justicia básica, la justicia territorial, y de ahí salen precisamente todas estas preocupaciones. Sería la primera vez que no se presenta una reforma de la justicia focalizada únicamente en la cúpula de las instituciones judiciales, sino que consulte de primera mano las necesidades del ciudadano en materia de justicia. Y décimo, poner en marcha una experiencia territorial donde los actores partícipes del proceso de cumbres de diálogo social desarrollemos acciones conjuntas. De aquí sale la idea de esa relación estrecha con gobernadores y alcaldes y actores de carácter territorial, tanto florecimiento de iniciativas y el germen pues de toda la participación ciudadana a nivel municipal que está aquí presente y que por supuesto debe ser tenido en cuenta. Ahí, Claudia, yo creo que toda la experiencia de ustedes en el tema minero energético aquí se mencionó, y la experiencia del GEDIAM, que yo creo que es la experiencia más importante de diálogo social en Colombia, hay que tenerla en cuenta. Me parece que aquí estamos pues en un escenario donde la exhortación al gobierno para poner en marcha todos estos mecanismos y la necesidad del reconocimiento a quienes están en este momento tan importante del país, de grandes transformaciones, para tener un diálogo directo con el comité organizador del paro y producir resultados en el corto plazo, sigue siendo crucial. Y en la misma forma como el pasado lunes en Bogotá, así lo dijimos, aquí hay que reiterarlo. Aquí se requiere un diálogo incluyente, inmediato, estratégico, un diálogo que dé resultados y no únicamente pues compromisos en abstracto, con un conjunto de acciones que creo que además en el caso particular de las herramientas del diálogo social aquí están saliendo. Yo insisto y termino con lo que inicié tal vez la reflexión en Bogotá hace 8 días. Esto es un escenario de optimismo, no un escenario de pesimismo. Estos son dolores de parto de una sociedad que se tiene que transformar, no son dolores de muerte del pasado, de capítulos de la historia de Colombia basados en la violencia que definitivamente tenemos que enterrar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima cumbre. Bueno, procurador, muchas gracias a todos los asistentes a esta cuarta cumbre de diálogo social. Les agradecemos.